a todos. Les quiero invitar a abrir sus Biblias, los que puedan, en el Evangelio de Marcos. Vamos a continuar estudiando el capítulo 12, hoy desde los versículos 18 al 32, para que puedan buscarlo ahí en su Biblia o en sus celulares, en sus tablets, donde sea. Lo importante es que puedan seguir la lectura y que puedan también, en lo posible, tomar apunte y para que podamos retener la palabra, porque nuestra memoria es frágil. Y vamos a orar y vamos a comenzar. Gracias, Dios, te doy por este tiempo, por la oportunidad que nos das de estudiar de tu palabra, de congregarnos presencialmente los domingos y también tener estos tiempos para compartir con los hombres de este ministerio, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú puedas seguir guiando nuestras vidas, seguir animándonos, seguir instruyéndonos. Queremos que siga siendo el centro en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que pueda ayudarnos, Padre, a parecernos más a ti. Ayúdanos, por favor, a retener tu palabra y atesorarla en nuestros corazones para después ponerla por práctica. Gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Nos encontramos estudiando lo que sucedió en la última semana del ministerio terrenal de Jesús. Estamos en la última semana, ya en la recta final, en donde la oposición al ministerio y al mensaje de Jesús había crecido a niveles ya conspiratorios por parte de la élite religiosa y la élite política de la época. Y en este punto, estos personajes ya no solamente estaban buscando incomodar a Jesús, sino que estaban buscando la forma de poder arrestarlo y de poder juzgarlo como un criminal. En los versículos que vamos a estudiar hoy, que son del 18 al 32, tenemos dos temas principales y que son importantes. Y el primero se encuentra en los versículos 18 al versículo 27, en donde surge una pregunta muy interesante que hizo uno de estos personajes líderes religiosos. También vamos a ver un poco más de este nuevo personaje que aparece acá. Y la pregunta era, ¿cómo van a ser en el cielo las relaciones familiares? Específicamente, ¿cómo va a ser el matrimonio allá en el cielo? Y el segundo tema importante también que vamos a ver hoy día es desde los versículos 28 al versículo 34. Y esta parte tiene relación con cuál es el mandamiento más importante que debemos seguir. Recuerden que los que estaban cuestionando a Jesús, los que estaban haciéndole preguntas y los que estaban tratando de tenderle trampa eran líderes religiosos. El Antiguo Testamento, los 10 mandamientos y todas las leyes que ellos le añadían, era lo más importante, era el centro. Así que es importante esta última parte también, porque un fariseo preguntó, un escriba, ¿cuál era el mandamiento más importante? Bien, vamos a leer el versículo 18. Yo tengo la NBLA, pero ustedes pueden seguirme con la versión que tengan, no cambia mucho. Aarón, disculpa, ¿qué capítulo? Capítulo 12 de Marcos, desde los versículos 18 al 32. Gracias. ¿De qué? Versículo 18 entonces dice, algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se acercaron a Jesús y le dijeron, vamos a detenernos ahí un momentito. Como lo hemos estado viendo en el Evangelio de Juan, estudiándolo los domingos, que, bueno, el domingo estudiamos la entrada triunfal, ayer domingo, ya estamos en la misma semana. Son acontecimientos que ocurrieron en la misma semana, lo que estamos estudiando los domingos y lo que estamos estudiando los días lunes. Y se ha mencionado que existían 4 grupos políticos religiosos importantes en la época. Y ellos tenían diferencias muy marcadas entre sí. Por decirlo de alguna otra forma, estos grupos políticos religiosos que habían en la época eran posturas extremas, estaban al extremo, no tenían muchas cosas en común, eran muy pocas las cosas en común. No tenían los mismos principios ni tampoco tenían los mismos ideales, pero sí tenían algo en común. Y lo que tenían en común era el odio por Jesús. Y lo vimos la semana pasada, en los versículos anteriores.
cuando los fariseos se unieron con los herodianos para poder idear un plan y poder tenderle una trampa a Jesús, aunque obviamente no le resultó porque Jesús conocía sus corazones y dejó al descubierto cuáles eran las intenciones de sus corazones. Pero lo que pasó, lo que estudiamos la semana pasada, recuerden que todo esto viene desarrollándose en el templo, en el mismo lugar, no es que pasó un día y el día siguiente, todo esto, el capítulo 12 viene de una. Lo que pasó entre en la unión de los fariseos y de los herodianos era algo que no se había visto nunca, porque estos eran dos grupos incompatibles. Los fariseos, como lo vimos, eran judíos de raza pura y eran los líderes espirituales de Israel. En cambio, los herodianos no eran judíos de raza pura, eran idumeos, y eran los líderes políticos de Israel, pero no elegidos por el pueblo de Israel, sino que habían sido puestos ahí, impuestos por el Imperio Romano. Pero para ellos, en la comodidad de su pecado, en la comodidad de sus posiciones, tanto políticas como religiosas, Jesús era una amenaza. Para los fariseos era una amenaza en cuanto a lo religioso, y para los herodianos era una amenaza en lo político. Estaban asustados. Por eso se unieron con un enemigo en común, se unieron. Ahora, dice el versículo 18, nombra un nuevo grupo de estos importantes, que eran los saduceos. Algunos saduceos, el versículo 18. Y este era un grupo religioso que no creía en la resurrección, así como también lo recalca este versículo, y es importante porque por algo el escritor aquí lo recalca. Dice que ellos no creían en la resurrección, se acercaron a Jesús. Los saduceos no eran un grupo tan numeroso como los fariseos, pero igualmente eran un grupo influyente. Además de la creencia en la resurrección, de que ellos no creían en la resurrección, a diferencia de los fariseos, los saduceos se diferenciaban doctrinalmente de los fariseos en que ellos, por ejemplo, le daban un papel más importante a los ángeles en el Antiguo Testamento, más que los fariseos y los otros grupos religiosos. Como que sobreespiritualizaban algunas cosas. Otra diferencia es que ellos solo creían y respetaban el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia. Mientras que los fariseos consideraban el Pentateuco, consideraban también los libros de los profetas, los libros de las leyes, de los reyes, el Talmud también, junto con el resto de todos los otros mandamientos, que eran 600 y tantos mandamientos más que ellos tenían que cumplir, y bueno, lo respetaban y guardaban estas cosas. También respetaban y guardaban las tradiciones de los ancianos y una infinidad de cosas. Estas eran como las diferencias principales entre los fariseos y los saduceos. El grupo de los fariseos, aquí tenemos otras diferencias, el grupo de los fariseos era mayoritario en Israel. Eran hombres bien preparados, eran hombres intelectuales, eran hombres sabios, que se jactaban de todo lo que ellos conocían, de todo su conocimiento, y además se sentían superiores al resto por estas cosas. En cambio, por otra parte, el grupo de los saduceos era un grupo minoritario. También era sabio, era un grupo también bien preparado, era un grupo intelectual, pero a diferencia de jactarse y de creerse tanto por su conocimiento, ellos, era otra cosa por lo que ellos se jactaban. Y que este grupo era un grupo más adinerado. Ellos se sentían superiores al resto porque tenían influencia económica. Tenían influencias con el Imperio Romano, con los mismos fariseos en el templo. De hecho, ellos eran los encargados del comercio. El dinero que ellos tenían les daba su estatus. Y ellos eran como, por decirlo de alguna forma, eran como los del barrio alto, los cuicos de la época, a diferencia de los fariseos. Y ellos siempre estaban buscando los intereses económicos. En este sentido, ellos eran más liberales, dejaban pasar cosas con tal de mantener sus posiciones sociales, que era lo que a ellos les importaba. Y por eso incluso estaban
dispuestos hasta a servir y reconocer a las autoridades romanas, a diferencia de los fariseos, que ellos no lo iban a hacer. Este grupo, dice el versículo 18, que también se acercó a Jesús, también les incomodaba la presencia de Jesús. Si Jesús se levantaba contra el Imperio Romano, ellos iban a perder mucho, porque ellos también recibían parte económica de todo esto. O sea, no era la pregunta que iban a hacer, no era una pregunta tan de alguien que tiene una duda, una necesidad de saber, sino que también era una pregunta insidiosa, como la que hacían los fariseos, porque les importaba eso. No podían perder, no podían aceptar que Jesús desplazara a los fariseos o desplazara a los romanos, porque ellos iban a perder en lo económico. Entonces, por eso se acercaron. Y es interesante esto también, porque ellos eran oportunistas. Se acercaron porque, escucha, ¿qué va a pasar ahora? Jesús está creciendo, la popularidad de Jesús, ahora último, la oposición, ya, ¿y qué hacemos? ¿Nos unimos a Jesús o definitivamente hacemos algo para que Jesús lo arresten y podamos continuar con nuestros planes? Bueno, el texto dice que los saduceos no creían en la resurrección. Hace énfasis en eso. Es un detalle que no debe pasar por alto, porque aquí dice que ellos no creían en la resurrección y se acercaron a Jesús. ¿Y por qué el escritor menciona esta creencia de ellos? Tenían varias creencias, pero menciona esta creencia en particular. Y tiene relación con la pregunta que iban a hacer. Ojo, se supone que ellos no creen en la resurrección, así que ojo con la pregunta que ellos van a hacer, dice el versículo 19. Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguien muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y que levante descendencia a su hermano. Esta era una ley conocida como la ley del levirato, la ley del cuñado, en otras palabras. Y consistía precisamente en lo que ellos estaban citando. O sea, no era algo de sus propias palabras, no estaban suponiendo, sino que estaban citando la escritura. De hecho, ellos estaban citando, pueden tomar nota ahí para leérselo, Deuteronomio 25, 5 y 6. Y dice, cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí mismo como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Interesante el argumento con el que estaban introduciéndose a la pregunta que le iban a hacer a Jesús, porque estaban citando la palabra que Dios le dio a Moisés. No era un invento de ellos, pero, hay un pero aquí también, en los versículos que siguen vamos a conocer la respuesta de Jesús y vamos a entender mejor el porqué de la pregunta de este grupo, de los saduceos. Por lo general, perdón, esta ley del Antiguo Testamento tenía dos propósitos importantes. El primero de los propósitos que tenía era que era preservar la descendencia de los judíos, porque para ellos era algo muy importante el preservar su descendencia. Pero también, y lo segundo, es que esto servía para proteger a la viuda. Recuerden que en este contexto, las mujeres y especialmente las viudas perdían muchos derechos. Al quedar, las mujeres de por sí tenían pocos derechos.
Pero una mujer que quedaba viuda perdía muchos más derechos, especialmente si no tenían hijos, ya que si tenían hijos, por lo menos ellos iban a poder ayudarles, iban a poder ayudar a sus madres, a su vejez, o a que pudieran tener incluso alimento. Era así bien radical, era bien difícil la vida de las mujeres que enviudaban, de las mujeres que incluso no estaban casadas. Si la mujer quedaba viuda y tenía un hijo que era hombre, él iba a poder heredar los terrenos y todas las posesiones de su padre. Pero si no tenía un hijo, ella lo perdía todo. Una mujer lo perdía todo si no tenía un hijo. No heredaba nada de lo que incluso le perteneció a su esposo. Y quedaba literalmente en la miseria. Y por esa razón es que se instruyó esta ley, para resguardar y para poder proteger a la mujer que quedaba viuda. Esa era la razón, para resguardarla, para proteger a la mujer cuando quedaba viuda. Solamente por eso. Esta fue la base de los saduceos para formular la pregunta, lo que vimos que sacó desde Deuteronomio 5 y 25, versículo 5 y versículo 6. Los versículos 20 y 23, vamos a leerlos. Versículos 20 y 23 dice, esta es ya en sí la pregunta y lo que ellos habían planeado preguntar a Jesús. Hubo 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y asimismo el tercero. Y así los 7, sin dejar descendencia. Qué pregunta más rebuscada. Y por último murió también la mujer en la resurrección, cuando resuciten. ¿De cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Difícil pregunta. Pero qué pregunta más rebuscada. No creo que esta pregunta haya sido de manera espontánea, porque de partida ellos no creían en la resurrección. Algunos comentaristas dicen que ellos habían formulado ya esta pregunta que le iban a hacer a Jesús con los fariseos, porque los fariseos sí creían en la resurrección. Era ilógico que ellos estuvieran haciendo una pregunta con respecto a la resurrección si ellos no creían en la resurrección. Esta pregunta les competía hacerla a los fariseos, pero no a ellos. Esta era una pregunta insidiosa por parte de los saduceos. Es como la típica pregunta de la discordia que alguien nos hace cuando le podemos hablar de Dios. A mí me cae bien Jesús. No, si Jesús era buena onda. No, incluso algunos dicen, no, Jesús fue el primer comunista de la historia. No tienen idea. Pero no me acerco a Jesús, a pesar de que Jesús era buena onda, sí, enseñaba del amor, enseñaba de la paz, pero no me acerco a ningún cristiano ni a ninguna iglesia porque nadie ha sabido responder mis dudas. En el fondo, una persona que ya viene con eso, con esa intención, eh, esa persona no quiere recibir una respuesta. Esa persona solamente está buscando una excusa, incluso para acusar, como lo estaban haciendo estos personajes. Y por lo general una persona que viene así con este tipo de preguntas rebuscadas, preguntas insidiosas, no tiene sed realmente. Es una persona que ya se siente saciada en su condición de pecado, ya no necesita nada, está bien en su posición, está bien en su pecado, está bien con su entorno. Una persona que ya se siente saciada, no tiene sed. Y puedes darle la mejor respuesta del mundo, pero esa respuesta no los va a satisfacer, no los va a convencer, porque ellos lo que no están buscando creer, ellos lo que están buscando es poder hacer caer a la persona que les viene a hablar de la palabra. No están buscando ser convencidos. Incluso algunos, a ver,
pregunta hacia el extremo, voy a llevarlo bien al extremo. Si Dios es real, respóndeme las preguntas que tengo. ¿Adán tenía ombligo o no tenía ombligo? La típica pregunta que pueden hacer. ¿Qué dice la Biblia de los ovnis? ¿Qué dice la Biblia con respecto a tal cosa? Y le buscan y le buscan. Porque si existen los ovnis, existen, está comprobado. Está científicamente comprobado, como dicen muchos cuando quieren argumentar alguna de sus creencias. Es solamente una exageración. Pero este fue el sentido de la pregunta que le hicieron a Jesús, pillarlo. Y cuando él le respondiera, porque ellos no se imaginaban la respuesta que le iba a dar Jesús, ellos iban a atacarlo, iban a tener un argumento para poder acusarlo y para decir, no creo en tu mensaje, por esta razón, no creo en tu mensaje. Eso voy a cerrar esto, porque si no, funciona todo el rato. Un segundo. Ahí sí, disculpen. Bueno, esta era, como les decía, la intención que tenían los saduceos, al igual que los fariseos, al igual que los herodianos y todos estos grupos. Era poder pillarlo y acusarlo y decir, estas son las razones por las que yo no creo en tu mensaje. Alguien que venga con una pregunta insidiosa a nosotros, hacernos la pregunta, por lo general va a venir con una actitud de orgullo, de soberbia, de sábelo todo. Porque por más respuestas correctas que nosotros les podamos dar a ese tipo de personas, no van a creer en el Evangelio. Y como un tips de parte de Jesús, de lo que hemos estado viendo ya desde el capítulo 10, más o menos, un tip para podernos dar cuenta de la intención de la pregunta es examinar la pregunta. Y por lo general, son preguntas irrelevantes para la salvación. Noten eso. Son preguntas absurdas, que lo único que quieren lograr y que van a hacer es hacernos perder el tiempo. Son preguntas que no son relevantes para la salvación. Y son preguntas relevantes para la salvación, y démonos todo el trabajo de poder responderla, de poder aclarar las dudas, pero si no, examinemos la pregunta, veamos la actitud de la persona, porque por lo general las personas así no quieren una respuesta, quieren contender. El sacrificio de Cristo y el mensaje del Evangelio son lo único necesario y lo único suficiente para que alguien pueda tener un encuentro personal con el Señor. Es lo único. No lo demás. No las explicaciones de todo tipo. Sí, el Evangelio, el sacrificio de Cristo, eso es lo único que a nosotros nos salvó y también puede salvar a otra persona. El explicarle, el saber, el reconocer que todos pecamos y que todos estamos destituidos de la presencia de Dios, y porque la paga del pecado era la muerte, y que Dios en su misericordia envió a su Hijo a recibir el castigo por nuestro pecado, y que si nos arrepentimos y reconocemos su sacrificio vamos a ser salvos. Eso es lo único que necesita alguien que no conoce al Señor, es saber eso, es saber la verdad del Evangelio. Y esa es la única pregunta que vale la pena responder. Porque, insisto, en general, personas que vienen con este tipo de pregunta, con esta actitud, es porque solamente quieren contender. Para estos saduceos era como, con esta pregunta, ahora sí que vamos a pillar a Jesús. A ver, contéstame ahora, pues Jesús, contéstame ahora. Jesús no lo habían hecho caer ni los fariseos ni los herodianos. Ahora lo intentaron ellos. Y la pregunta era bastante buena, era bien interesante la pregunta. Versículo 24. Jesús les dijo, ¿no es esta la razón por la que ustedes están equivocados? Que no entienden las escrituras ni el poder de Dios.
Jesús identificó inmediatamente la pregunta que ellos estaban haciendo. Ustedes están equivocados porque no entienden la escritura ni el poder de Dios. O sea, la desconocen, la ignoran, como dicen en otras versiones. Son unos ignorantes de la palabra de Dios, son unos ignorantes de su poder. Realmente no lo conocen. Eso es lo que Jesús está diciendo acá. Fue una respuesta dura al orgullo de los que tenían los saduceos, porque ellos eran los que estaban a otro nivel, recuerden, ellos estaban a otro nivel, ellos lo sabían todo, ellos conocían la escritura, se suponía, y usaban incluso pasajes del Pentateuco, que era lo que ellos creían. Eh, Existen dos tipos de apologética cristiana, me gustaría hablar un poquito de esto. Es la apologética evidencial, que defiende la fe por medio de las evidencias, como lo dice ahí, evidencial. Y como el libro, el famoso libro Evidencia que exige un veredicto, buenísimo libro que se lo recomiendo. Pero también existe otro tipo de apologética, que es la apologética presuposicional, que es básicamente lo que Jesús está haciendo aquí. Identificar la pregunta si es irrelevante o no para la salvación. Y Jesús notó que había soberbia en los que estaban haciendo la pregunta. Sabía que ellos no creían en la resurrección, pero sin embargo su pregunta tenía relación con la resurrección. Como, en realidad ellos no quieren creer, no quieren respuesta. ¿Qué preguntan? Solo quieren contender, identificar la pregunta. ¿Es relevante o no es relevante para la salvación? ¿Y qué es lo mejor en estos casos? Cuando nos pueda pasar algo así, responder con el sentido común. Están sacando la palabra fuera de contexto, porque la Biblia no se refiere eh, a, lo que, a lo que ellos estaban planteando. Ellos no entendían realmente a qué se refería, a qué venía este versículo. Recuerden lo que les hablé de cuál era la razón por la que el cuñado tenía que casarse y tener descendencia con su cuñada, con la mujer de su hermano. Pero era una razón humanitaria, por decirlo de alguna forma. Ellos se jactaban, estos saduceos, de saber la escritura, pero no la entendían, la desconocían. Y también desconocían el poder de Dios, fue la respuesta que les dio Jesús. Ponernos a explicar los misterios de Dios que ni siquiera nosotros manejamos en la totalidad, no es beneficioso para nadie. Y tenemos que acordarnos de eso. No es beneficioso para nadie ponernos a explicar misterios que ni siquiera nosotros manejamos bien. Dijo Pablo en 1 Corintios 2:14, si lo quieren apuntar, que la palabra es locura para los que no tienen el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. La palabra de Dios es locura. El Evangelio es locura. Pero para nosotros, para los que tenemos el poder de Dios, para los que entendemos lo que es el poder de Dios, tenemos el Espíritu Santo, no es lo mismo. El Evangelio se nos va a hacer algo natural. Vamos a poder entender la palabra de Dios. Pero también no hay que caer en el extremo de, tengo el Espíritu y la leo así nomás a la ligera. No, hay que conocer la Biblia también, la palabra en su contexto. Estos saduceos estaban sacando la palabra fuera de su contexto para poder pillar a Jesús. Jesús la conocía mejor que nadie. Muchas veces he visto memes que comparten personas que no conocen de Cristo, que no conocen del Señor, con versículos del Antiguo Testamento. Yo sé que muchos de ustedes también pueden haber visto memes, versículos sacados fuera de contexto, y haciendo burla, y tratando incluso de dejar en ridículo a los cristianos, sacando todo de contexto. Y eso es ignorancia. Personas que no entienden la Escritura ni el poder de Dios. ¿Y hay alguna diferencia con nosotros realmente entre estas cosas? ¿Entendemos la Escritura y el poder de Dios? ¿O ignoramos la palabra y el poder de Dios? Definitivamente no nos interesa.
A los saduceos no les interesaba realmente. Solo querían mantener sus posiciones de religiosos, posiciones de los ricos, de las autoridades de Israel. Y si de alguna manera les importaba en algo la palabra, era solamente para manejar información. Y por esa razón nosotros tenemos que conocer la Escritura. Tenemos que conocer el contexto de las Escrituras. No podemos leer la Biblia más así, de manera simple, porque la Biblia tiene el poder de Dios. Por eso tenemos que tomarle el peso que corresponde. Versículo 25. Porque cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Esa fue la respuesta de Jesús. O sea, en el cielo seremos solteros. ¿Pero cómo? Sí, en el cielo vamos a ser solteros. ¿No se supone que nuestra conciencia y los recuerdos van a permanecer más allá de la muerte? Y tenemos ejemplos en la Biblia, en la transfiguración, incluso cuando Jesús estuvo, cuando Jesús también resucitó, recordaba. Sí, estas cosas van a permanecer, nuestra conciencia, nuestros recuerdos van a permanecer. Y vamos a conocer también a nuestros seres queridos en el cielo. Va a ser así, pero hay algo que va a cambiar. Van a cambiar todas nuestras prioridades. Todo nuestro mundo va a cambiar. Todo lo que conocemos, ya nada va a ser lo mismo. Así como cuando alguien vive en el campo y se cambia a la ciudad nos crea necesidades y empezamos a necesitar cosas que antes no sabíamos que necesitábamos. Pasa lo mismo. Nosotros somos ciudadanos estamos viviendo acá en la tierra, pero allá en el cielo vamos a tener otras necesidades distintas a las de los humanos, porque acá tenemos necesidades carnales, necesidades que incluso no es que estén mal, porque Dios lo diseñó así, Dios lo hizo así, pero son para esta tierra, para nuestra carne, para nosotros como humanos. Y esa es la respuesta que está dando Jesús. ¿Sí? Las personas van a ser solteras en el cielo. Eso es lo que está diciendo. No vamos a tener las mismas necesidades. Incluso Cristo nos va a dar un nuevo cuerpo. Hay asuntos que van a ser irrelevantes allá en el cielo. Ahora nosotros decimos, pero ¿cómo va a ser así? No lo entendemos y tampoco desgastémonos tratando de entenderlo, porque no lo vamos a lograr. Hay asuntos que en el cielo van a ser completamente distintos. No van a tener la misma relevancia que tienen acá. No sabemos cómo va a ser, pero tenemos que confiar en el Señor. Yo antes cuando leía este versículo y ya estaba recién conociendo a la Yossi, a mi esposa, me daba pena este versículo cuando lo leía. Yo, pero ¿cómo? Tanto que me demoré en conquistarla, tanto que me demoré que me tomara en cuenta y después nos vamos a casar y todo, y en el cielo vamos a ser hermanos nomás. Puta, la cuestión injusta. Y toda la vida que estamos haciendo acá en esta tierra. Pero esta era la respuesta que estaba dando Jesús. Son otras las cosas relevantes, otras las necesidades allá en el cielo. Y para no angustiarnos, no intentemos entender estas cosas ahora con esta mente limitada. No lo vamos a poder lograr. Pablo dijo en 1 Corintios 13, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, sabremos realmente cómo son las cosas. Por eso no tenemos que afanarnos en cómo va a ser nuestro futuro, porque no tenemos control sobre nuestro futuro, ni siquiera sobre nuestras vidas, porque le pertenecemos a Dios. Y por esa razón nosotros tenemos que confiar en que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. No hay razón para desconfiar de Él. Versículos 26 y 27. Y en cuanto
a los muertos, a que los muertos resucitan. ¿No han leído en el libro de Moisés el pasaje sobre la zarza ardiendo, como Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Esto sucedió cuando Moisés fue llamado por Dios a través de una zarza ardiente. Esto pasó en Éxodo, el capítulo 3, de los versículos 5 al 6, lo que está citando Jesús. Jesús le responde a los saduceos con el mismo Pentateuco. Recuerden que ellos solamente reconocían la autoridad del Pentateuco. Y era lo único que ellos consideraban como su doctrina. Y ocupa esto Jesús para probarles que hay vida después de la muerte. ¿Y por qué? ¿Por qué aquí nos está diciendo eso? ¿Sí? Porque Dios se refiere a Abraham, a Isaac y a Jacob como su Dios. Eso es lo que dice. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Como si estuvieran vivos. Recuerden, ellos habían muerto ya hace mucho tiempo. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No dijo, yo fui el Dios que tuvo Abraham, el Dios que tuvo Isaac y el Dios que tuvo Jacob. No, yo soy. Aún. Bueno, aparte también hay un título mesiánico en esa frase, pero a lo que se refiere acá, Dios es Dios, la respuesta se la da en el versículo 27. No es el Dios de los muertos, sino de los vivos. Esta pregunta que Dios le, que los saduceos le habían hecho, era una pregunta insidiosa, una pregunta con una pillería. Preguntaron por el tema de los matrimonios en el cielo, sacando versículos fuera de contexto. Pero ellos no creían en la resurrección y estaban preguntando por eso. Entonces Jesús, a través de esta respuesta que les da, con la misma palabra de Dios, revela lo que había en sus corazones. Y no solo les responde sobre lo relevante en el cielo, lo que realmente iba a ser relevante e importante, sino que también le aprovecha de responder que sí existe la resurrección y que ellos estaban equivocados en su pensamiento, porque ellos negaban la resurrección. Y con esto está diciendo, sí existe la resurrección. Y esto es lo importante en el cielo. Estas son las prioridades. Versículo 28. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Los escribas eran maestros de la ley, eran parte de los fariseos, no de los saduceos. Era un fariseo el que oyó y que Jesús había contestado bien. Le gustó la respuesta, porque recuerden que ellos sí creían en la resurrección, entonces, con Dios se olvidó. Los escribas eran así como los jueces de la ley, los abogados, que ellos conocían todo sobre la ley. Ellos veían, recuerden que a diferencia de nosotros, allá en esa cultura, en ese tiempo, eran juzgados con la ley, con la palabra. Era distinto a lo que tenemos hoy en día. Ellos creían en la resurrección. Yo, le gustó la respuesta que Jesús le dio a los saduceos, y le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y era también otra buena pregunta. Era una buena pregunta que le estaban haciendo. Versículo 29. Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. La respuesta que de Jesús, la respuesta que le da ahora Jesús en este versículo 29, es parte de una cita bíblica también de Deuteronomio 6, 4 y 5. Y era parte de una oración importante para ellos, el Shema. Ellos tenían una
una oración importante llamada el Shema, y era una oración importante que el pueblo judío manejaba. Los fariseos la conocían, pero muy bien. Y hay dos cosas importantes en la respuesta que les da Jesús. Primero, es que refuerza la unidad del pueblo de Israel, que estaba dividido entre tantas creencias y posiciones de autoridad, que eso es lo que pasaba, estaba muy polarizado, estaba muy dividido. Entonces refuerza la unidad del pueblo de Israel y, y que Dios es uno solo. Dios era el único Dios. Y lo segundo que está reforzando en estos versículos es que es reforzar una entrega total a Dios, pero en base al amor. Muy importante. Una entrega total a Dios, pero en base al amor. Dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. O sea, todo nuestro ser debe amar al Señor. Todo su ser de ellos y también nosotros debe amar al Señor. Y este es el primer mandamiento, el resumen de todos los mandamientos, el más importante. El más importante de todos los mandamientos. O sea, lo que Dios quiere del hombre es, como dice este versículo, es amor, que le busquemos, que le obedezcamos, pero por amor. ¿Es posible obedecer al Señor sin realmente amarle? ¿Será posible? Sí, es posible. Pero va a durar bien poquito. Muy pronto se va a tornar en una carga. Si intentamos hacerlo así, nos vamos a cansar de hacer una carga. Vamos a terminar abandonando incluso al Señor. Y por el contrario, y es lo que nosotros tenemos que hacer, si le amamos, si amamos a Dios, la obediencia va a ser solo una consecuencia del amor que tenemos por el Señor. No podemos decir que amamos a Dios y, y no amar sus mandamientos. Son cosas que van de la mano. Amo a Dios, pero no amo su palabra. Amo a Dios, pero no amo a la iglesia. Son cosas que son parte de. No podemos sacar una, quedarnos con lo que nos gusta nomás. Eso no es amor. Siempre me acuerdo con esto de una frase de David Ormachea, un pastor chileno muy conocido, antiguo, que en un estudio una vez dijo que nadie puede amar bien a quien conoce mal. Siempre se me quedó grabada esa frase. Vamos a amar más al Señor en la medida que nosotros pasemos más tiempo con Él. Y los casados pueden entender bien. Cuando estábamos conociendo a nuestra esposa, fuimos conociéndola de a poco. De a poco fuimos conociendo sus gustos, sus disgustos, lo que le gustaba, lo que le molestaba. Entonces, hacíamos lo que fuera posible para poder agradarle. Incluso dejábamos muchas veces de hacer cosas propias de nosotros para no incomodarla. Y esto no se nos hacía una carga, porque estaba el amor de por medio. Lo hacíamos por amor. Con el Señor es lo mismo. ¿Cómo vamos a amarle y obedecerle si no pasamos tiempo con Él? Si no lo conocemos bien. Recuerden que los saduceos decían saber de la Escritura. Pero no era verdad, no era cierto. Ellos desconocían la Escritura y también desconocían el poder de Dios. Necesitamos relacionarnos de una manera personal con el Señor, pasar tiempo con el Señor. Esta es la única forma que nosotros tenemos para poder amarle y obedecerle y que no se nos haga una carga, que sea nuestra obediencia se va a transformar en una respuesta en amor. La obediencia va a ser una respuesta al amor. De eso se trata. Todas las religiones, todas las sectas exigen algo a cambio de la protección de sus dioses. Muchos de los dioses paganos, incluso en tiempos de Cristo, y ahora también, incluso quedan alguna etnia, alguna secta, que exigían sacrificios humanos para poder complacer a los dioses. En Cristo,
Ni siquiera es así. Lo único que nosotros tenemos que hacer es entregar nuestro orgullo, porque entregando nuestro orgullo, nuestra vida se va a rendir a Él. El sacrificio ni siquiera lo tenemos que hacer nosotros. Solamente vamos a recibir su perdón, vamos a recibir su amor, porque el sacrificio, ¿quién lo hizo? Lo hizo Cristo. Y en respuesta a eso, en respuesta a conocer ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, nosotros le rendimos nuestra vida, le entregamos todo nuestro ser, porque no merecemos nada, porque estaríamos muertos si no hubiera sido por Él. Pero es por amor. Y la obediencia también es por amor, porque entendemos lo que Él hizo por nosotros. En la medida que nosotros más tiempo pasemos con el Señor, escúchenlo bien, en la medida que más tiempo pasemos con el Señor, más le vamos a amar, más le vamos a obedecer, porque vamos a conocer su palabra. En la medida que conocemos su palabra, vamos a saber lo que le agrada, y vamos a saber lo que no le agrada, lo que no le gusta, y más encima, el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. No estamos solos en este camino. El Espíritu Santo nos va a ayudar. Versículo 31. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Querían respuestas de Jesús? Ahí tenía la respuesta. Esto que Jesús dice en el versículo 31 es Levítico 19:18. Jesús respondía con la palabra. Jesús daba el verdadero sentido a la palabra, el verdadero sentido a la ley. Eso es lo que estaba haciendo. Ellos estaban sacando de contexto, haciendo sus propias interpretaciones. Él le daba el correcto sentido. No la estaba desechando, le daba el correcto sentido. Tenemos que entender que somos amados por Dios, que Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y eso lo hizo por amor. Y fuimos creados perfectamente para ser nosotros mismos. Cada uno de los que estamos acá. Algunos lo hizo más encachados que a otros, pero nos hizo más encachados. Pero Él nos hizo perfecto a cada uno de nosotros. Fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Recuerdan lo que estudiamos la semana pasada con respecto al César y a Dios? La moneda que pagaban para el impuesto tenía la imagen del César. Y Jesús dijo: ¿ves lo que sale ahí? ¿Quién sale ahí? El César, dijeron todos. Ya, devuélvansela al César, porque tenía la inscripción, tenía la imagen del César. Den al César lo que es del César. Y también habló de dar a Dios lo que es de Dios, sea nosotros mismos. Nosotros no tenemos una inscripción, una imagen. Sí, sí la tenemos, lo vimos la semana pasada, en el Génesis. Dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Le debemos todo lo que somos. Este es el valor que tenemos. Y por lo tanto, si no comprendemos eso, si no comprendemos el valor que Dios nos ha dado, va a ser imposible que nosotros podamos amar a nuestro prójimo, como dijo Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no me amo, si no me valoro, si no entiendo quién soy ante Dios, soy un pecador, pero amado por Dios, salvado por Dios. Si no entendemos eso, no vamos a poder amar a nadie más. Si no entendemos lo valioso y lo amados que somos por Dios, no vamos a poder amar a nadie. Y recuerden que el amor del que estamos hablando aquí no es el mismo amor del que enseña el mundo. Amor es cuidado, amor es disciplina, negarse a uno mismo. Amor es entrega por completo, así como lo que hizo Cristo por nosotros, entregarse por completo. Si no nos amamos de esa forma, no vamos a amar a nuestro prójimo, no vamos a amar a nadie, vamos a estar haciendo las cosas en nuestra fuerza, nos vamos a cansar, se va a tornar una carga, pero el amor nos va a ayudar a que no sea una carga y que sean respuestas nomás. Nuestro prójimo, quien quiera que sea, está al mismo nivel que nosotros. Somos todos pecadores salvados por su gracia.
Y tenemos que amarnos entre todos. Jesús lo dijo. Conocerán que son mis discípulos por el amor que se tienen los unos por los otros. En los 10 mandamientos que salen escritos en el Éxodo, los 4 primeros mandamientos hablan de amar a Dios. Y del 5 al 10, los mandamientos hablan de cómo debemos amar al prójimo. Jesús no estaba anulando los 10 mandamientos. Jesús hizo un resumen de los 10 mandamientos. Hizo un resumen y recalcó la importancia del amor. Todo se resume en el amor. La ley se resumía en el amor. Versículo del 32 al 34, ya para concluir. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacer más preguntas. El escriba entendía bien la enseñanza del Antiguo Testamento. Se manejaba en esta enseñanza. La respuesta que le dio Jesús era lo mismo que él ya sabía la ley. Él ya lo sabía. Jesús vio que respondió sabiamente, porque sí, conocía de la ley, conocía la palabra. Pero con la respuesta que le dio, también le está animando a que pueda seguir adelante, a poner en práctica estos 2 grandes mandamientos. Dijo: no estás lejos del reino de Dios. No le dijo que está ahí, no, le faltaba poquito, tibio, tibio. Faltaba poner en práctica. Vino un versículo, 1 Corintios 4, versículo 20, pero en la versión TLA. Dice: cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. No sacamos nada con manejar tantos conceptos, tanta información, si no la vamos poniendo en práctica. Es importante que entendamos esto. El amor es a Dios primeramente, también a nuestro prójimo. Es importante poner en práctica lo que vamos sabiendo. Muy importante.